Para el DPS es muy grato tener esta oportunidad de encontrarnos agrupados desde que hemos tomado posesión de este cargo, que sabemos implica una gran responsabilidad en el trabajo mancomunado que tenemos que hacer con los territorios. Hemos optado por ser una administración de puertas abiertas, una entidad que recibe a los diferentes representantes de las entidades territoriales sin ningún criterio de discriminación, y si algún criterio de discriminación aplicáramos, optaríamos por acciones afirmativas que implicaran contrario a lo que ha sido la práctica común de esa institución, por favorecer precisamente y recibir de la mejor manera a todos los alcaldes y alcaldesas del país, privilegiando a los de sexta categoría, que constituyen más del 80% de los municipios de Colombia, que paradójicamente, según nos han contado en nuestra experiencia, que es más bien reciente, no había sido la tradición en esta entidad encargada de diseñar las políticas públicas orientadas a la superación del hambre, la erradicación de la pobreza y a lograr la equidad en el territorio nacional. Una gran paradoja si uno entiende que una entidad como Prosperidad Social está llamada precisamente a llegar y a vigilar que los recursos que desde aquí se invierten lleguen prioritariamente a los territorios que más los necesitan y a los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese sentido, y como muestra, digamos, de nuestra determinación por llevar a cabo lo que ha sido la orientación de la política del nuevo gobierno, hemos trabajado desde que llegamos a esta administración en el diseño de un manual de buenas prácticas. Hemos cambiado por completo la manera de relacionarnos con los diferentes actores políticos que comúnmente se relacionan con la entidad. Muchos de ustedes, algunos que han tenido la oportunidad de entrevistarme personalmente en el DPS en Bogotá, algunos los he conocido en esas visitas que estamos haciendo al territorio. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poco de cerca pues, las diferentes problemáticas que los aquejan, tanto a nivel municipal como en determinadas regiones. Sabemos que estamos viviendo a raíz de la temporada de lluvias un momento de emergencia nacional, razón por la cual el gobierno nacional recientemente ha decretado el estado de desastre para permitir un margen de maniobra que permita reaccionar y nos permita mitigar un poco los efectos de esa crisis que obedece, entre otras cosas, y se agrava por la falta de implementación de políticas públicas estructurales y de largo plazo en territorios que han sido normalmente, digamos, olvidados por el Estado, o donde la presencia del Estado tradicionalmente ha sido muy precaria. Nosotros venimos entonces adelantando, venimos con la determinación de tener un diálogo abierto, permanente, de acompañamiento a las administraciones municipales, respetando la autonomía territorial y conscientes de que es necesario el trabajo articulado del gobierno nacional de cada uno de ustedes. Reconocemos en ustedes la legitimidad de quien representa, gracias a la votación y el reconocimiento que en ustedes ha tenido la ciudadanía, los intereses de cada uno de sus territorios. Los estamos por eso atendiendo y recibiendo en la medida de nuestras posibilidades, sin ningún criterio diferente al tiempo. Digamos que agendamos normalmente por grupos, por lo que decía, en función a las necesidades que se vayan presentando por territorios, sin necesidad de ningún tipo de acompañamiento político adicional. Valoramos que tradicionalmente en esa entidad sabemos que se solía hacer un cierto apadrinazgo, por ejemplo, por parte de los congresistas. Valoramos ese acompañamiento y ese mutuo entendimiento que puede existir entre ustedes y el Congreso, el acompañamiento y la preocupación conjunta que pueden tener por una región o un municipio. Sin embargo, hemos sido muy claros en el sentido de que para llegar al DPS no necesitan padrinazgos o madrinazgos de ningún tipo, pues porque ustedes directamente como representantes
que son de sus territorios merecen ser tratados con dignidad y merecen ser tratados en unas condiciones de equidad. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas muy puntuales sobre proyectos que tienen en curso en el DPS o sobre proyectos que quisieran presentar. Cuando les decimos que estamos trabajando en la elaboración de unos criterios objetivos, refiero precisamente que a la hora de escoger o de priorizar proyectos, y digo priorizar porque pues, necesariamente siempre habrá una limitante de recursos, de acuerdo a los recursos que tengamos disponibles, tendremos que decidir cuál proyecto prevalece sobre otro. Es un ejercicio que puede resultar odioso en la medida que si uno va a observar, pues los proyectos que se tramitan en el DPS suelen ser siempre de gran importancia para las comunidades, suelen tener un gran impacto social. Cuando hablamos, por ejemplo, de placahuella, cuando hablamos de plazas de mercado, de mejoramientos de vivienda, es muy difícil escoger en cuál territorio merece más atención que otro. Hemos tratado, digamos, de diseñar unos criterios, por ejemplo, basándonos en algo objetivo como el mapa de hambre, cuáles son los territorios que están más afectados y que en razón a la viabilización o a la materialización de esos proyectos pueden mejorar, por ejemplo, en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Hemos tratado también de establecer un criterio en torno, por ejemplo, a lo que refleja la temporada de lluvias y la crisis climática, es decir, en el sentido de proyectos de placahuella o proyectos de mejoramiento de vías, cuáles tienen un impacto determinante para la mejor calidad de vida de las comunidades. Y lo que ustedes pueden estar seguros es que de nuestra parte, y yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto, los que han tocado las puertas del DPS han visto que el único impedimento, la única barrera es las comunicaciones que tenemos de agenda, pero en la medida de nuestras posibilidades los estamos recibiendo. Ustedes se van con respuestas objetivas. Hemos organizado diferentes mesas técnicas para responder a sus inquietudes, para mirar en qué medida podemos salvar proyectos que se han quedado estancados por razones no objetivas en principio, que podemos, digamos, rescatar de proyectos que de pronto se encontraban sin recursos, a pesar de haber sido viabilizados, a pesar de haber agotado todas las etapas. Somos conscientes de que tradicionalmente para un municipio de sexta categoría, como es la mayor parte de los municipios de Colombia, viabilizar un proyecto en el DPS resulta muy oneroso y que para municipios que tienen un presupuesto muy reducido es muy complicado, que después de hacer una inversión que sobrepasa normalmente los 400, los 500 millones de pesos, sencillamente son proyectos que quedan ahí sin ninguna respuesta, sin ninguna ejecución, y que eso para ustedes pues tiene pues claramente un desgaste. Además que se suele por parte de las comunidades responsabilizarlos a ustedes en el sentido político de no haber logrado que esos proyectos se ejecutaran. Por nuestra parte cuenten con la disposición también del acompañamiento en lo sucesivo, tanto para que las barreras que tenían anteriormente por parte de la entidad de la administración pues se puedan superar, para acompañarlos a la viabilización de sus proyectos para que no sean tan engorrosas, y cuenten con que acá lo que vamos a valorar a la hora de determinar la destinación de los recursos es la pertinencia de los proyectos y la mejor distribución de los recursos. También aprovechar de pronto este espacio, informarles que vamos a estar acá sabiendo que van a encontrarse esta mañana y que pues resulta muchas veces para ustedes dispendioso venir hasta Bogotá para saber cómo están sus proyectos o para comentar algunas cuestiones pues que deben ser priorizadas de sus municipios. Venimos con el subdirector general de proyectos, con el secretario general que llega más tarde, con mi secretaria privada, la asesora principal, precisamente para escucharlos, para mirar a ver, para abrir el espacio en la agenda, porque algunos me decían que tenían dificultad y que querían acercarse, hablar con nosotros, y que sepan que también esperamos contar con el apoyo de ustedes. Quisiéramos que fueran también garantes de los proyectos, de los recursos que se invierten en el territorio. Somos conscientes de esa necesidad de trabajar y afortunadamente lo estamos viendo cuando visitamos el territorio, porque ustedes saben que este gobierno no solamente es de puertas abiertas, sino que es una aspiración
de administrar de cerca a la comunidad, de cerca a ustedes, cerca al territorio, conociendo de primera mano esa realidad que nos facilita también la mejor orientación de las políticas públicas. Y en ese ejercicio que hemos venido haciendo, hemos visto, por ejemplo, muchos errores en la focalización. Necesitamos para eso trabajar de la mano con las alcaldías, con la entidad territorial, y les pedimos también que nos ayuden precisamente a que los criterios que nosotros pensamos que estamos aplicando desde DPS, ustedes también los apliquen en sus entidades territoriales, de manera que todos los recursos, todos los programas, por ejemplo, que desde allí se aplican, lleguen a quienes más lo necesitan. Y lo digo porque cuando muchas veces visitamos el territorio de los sectores más deprimidos y más vulnerables, resulta que nos encontramos con que los recursos que desde acá, que desde el DPS se distribuyen, no necesariamente llegan a las familias más vulnerables o más afectadas, y ahí el acompañamiento de ustedes, la veeduría y la garantía de ustedes es fundamental para nosotros. Entonces, nuestro director general de proyectos va a hacer una pequeña presentación en cuanto a lo jurídico. Hay algunas preguntas que pueden casi que responderse de manera general, unos lineamientos generales de las cuestiones puntuales que se están presentando en el DPS al finalizar el año, y producto de esa mala administración, a nuestro juicio, de cómo venía siendo manejada esta entidad, y las implicaciones y el impacto que eso tenía tanto para ustedes como para sus comunidades. Estamos trabajando, y varios de ustedes son testigos de eso, en la viabilización de algunas, digamos, de algunos proyectos que estaban estancados a través de estas técnicas que les informaba. Lo general se los va a explicar el subdirector general de proyectos, y quedamos a disposición hasta mañana para recibirlos, para conocer de primera mano las inquietudes que ustedes puedan tener, y agradecerles por la buena disposición, y pues a la Federación obviamente por este espacio. Muchas gracias.